Después de varias prórrogas, hoy, 24 de noviembre, vence el plazo previsto en la Ley de Minería de Gran Porte para que el gobierno y la compañía india Samin Ferrous firmen el contrato de inversión para la extracción de hierro en la zona de Valentines. Después de casi 8 años de negociaciones, la empresa asiática no logró obtener la autorización ambiental para el proyecto Aratyrí, un permiso que debía estar aprobado antes de la firma del contrato de inversión. Entonces, ¿cuál es la actitud del gobierno? ¿Qué posibilidades maneja el Poder Ejecutivo a partir de una fecha como la de hoy? De este tema vamos a consultar a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose. Ingeniera Cose, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la llamada. Recordemos, la Ley de Minería de Gran Porte estableció plazos para la firma del contrato de inversión una vez que el proyecto fuera declarado como efectivamente de esa categoría, de gran porte. En diciembre venció ese plazo, pero en febrero el Parlamento modificó la ley y le dio al gobierno varios días más para negociar. Pero bueno, el plazo de la prórroga vence justamente hoy. Entonces, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo se ciñe al marco normativo, ¿verdad? Cuando finaliza esta prórroga que vence hoy, según la Ley de Minería de Gran Porte, según su artículo 38, pasan a regir otros plazos que establecen, por ejemplo, 90 días para que la empresa presente un nuevo interesado. Esos 90 días empiezan a correr a partir del registro, de que el Ministerio registre en el registro de vacancias, valga la redundancia, los predios de que la empresa había pedido la autorización. Bueno, corren esos 90 días para presentar un nuevo interesado y si lo presenta, la administración, o sea, el Estado, tiene 120 días para aceptarlo o no. Quiere decir que en esos 120 días posteriores, este nuevo interesado deberá cumplir con los requisitos que marca la ley. Bueno, entonces, pero pasando el limpio y a partir de lo que era mi pregunta inicial, no se va a firmar con Samin Ferrous el contrato de inversión. Y el motivo es que no se llegó a aprobar a tiempo la autorización ambiental. Sí, en realidad no es una falta de que sea a tiempo solamente, ¿verdad? No tiene la autorización ambiental porque no están completos los estudios o las respuestas que son necesarias para seriamente proveer una autorización ambiental. Por lo tanto, no se va a firmar el contrato. Romina, ¿otras preguntas? Así que ya entonces queda descartado como tal el proyecto Aratyrí. Pero, ministra, ¿por dónde se sigue ahora? ¿Cómo es esta nueva etapa en la que la empresa va a tener que buscar otro interesado? ¿Y qué implica eso? ¿Y qué relación va a tener que tener con el Estado, concretamente? ¿Qué garantías le va a tener que presentar al Estado? Las mismas, las que marca la ley. Las mismas garantías que se le exigieron a la empresa Aratyrí, a Samin Ferrous. O sea, el marco normativo es el mismo. Eso es algo muy bueno que tiene Uruguay, ¿no? Tiene un código de minería, tiene una ley de minería de gran porte que establecen claramente todas las condiciones, incluso estas. No firmado el contrato, rige un plazo para que la empresa tenga la oportunidad de presentar un nuevo interesado, que probablemente lo hará, y además, a partir de que lo presenta, rigen 120 días para que ese nuevo interesado cumpla con todos los requisitos, presentar un proyecto, hacer... El proyecto en buena medida va a ser similar al de Aratyrí, ¿verdad? Bueno, habrá que ver. A mí me parece que es importante además que manejemos que, digamos, el Estado no solo va a ser un receptor de un proyecto, sino que nos interesa opinar, ¿verdad?, en términos del proyecto. Ahí sabe que justamente entra una pregunta que yo pensaba hacerle. Teniendo en cuenta que con esta compañía en particular no se va a firmar el contrato de inversión, podía ocurrir, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un nuevo periodo de gobierno, que las autoridades resolviesen que
se deja por el camino esta posibilidad de explotación minera, que teniendo en cuenta toda la polémica que se generó, las resistencias que ha habido, bueno, eventualmente, no sé, porque cambiaron las condiciones del mercado, se prefiere no seguir. ¿Hay algo de eso o no? ¿O se mantiene el mismo criterio que en el gobierno anterior? Es un tema de marco normativo, Emiliano, ¿verdad? O sea, estos 90 días los marca la ley de que la empresa tiene la oportunidad de presentar un nuevo inversor y le vamos a dar esa oportunidad, por supuesto. Y después ese nuevo inversor tiene 120 días para realizar los procedimientos, presentar el proyecto, ¿verdad? Entonces, la compañía, por lo que ha circulado, ya tiene nombre, es Aurum Ventures. ¿Es esa efectivamente otra empresa india? Sí, es muy probable que sea esa, sí. ¿Ustedes han avanzado en esas negociaciones, en esas conversaciones, por lo menos con esta nueva empresa? Esta nueva empresa ya está vinculada con Aratilí y seguramente sea el que Aratilí presente. Y cuando usted habla de la actitud que va a tener el gobierno, usted decía, el gobierno va a intervenir en esto, va a tener una participación activa. ¿Puede pensarse que van a cambiar los criterios, que se va a hacer más exigente? ¿Cómo lo van a manejar? No, el gobierno ha sido muy exigente, ¿verdad? Muy exigente en términos de proteger los intereses nacionales, de proteger el medio ambiente, de hacer las cosas con seriedad, con claridad. Eso no, me parece difícil ser más exigente. Lo que quiero transmitir es que no solamente estamos recibiendo un proyecto y aprobándolo, sino que también es un tema de interés nacional. Nos interesa que estimule la producción nacional, que se generen una cadena de proveedores a nivel local, que, en fin, que quede no solamente dinero y bienes materiales para el país, sino también capacidades, ¿verdad? Capacidad de producción alrededor de esto. Otras preguntas, ministra. ¿Qué va a pasar con las áreas denunciadas para la extracción de hierro? Bueno, lo que sucede es que las áreas que la empresa tenía el permiso concedido, lo que pasa ahora es que esas áreas vuelven al Estado, por eso se registran en el registro de vacancias y a partir de ahí corren los 90 días para que la empresa presente un nuevo interesado. ¿Y en qué situación quedan los propietarios de los predios donde están marcadas esas zonas? A todos ellos se les da vista de esto y si el procedimiento vuelve a empezar, se vuelve a dar vista. Es todo un procedimiento muy cuidadoso digamos, de la transparencia, de todo ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre, por otro lado, con los trabajadores que habían sido contratados para el proyecto Aratilí? Bueno, ese es un tema de la empresa, ¿verdad? Que deberá definir la empresa. ¿Cabe la posibilidad de que el gobierno maneje algún tipo de seguro especial? En fin, ¿de qué manera desde el Poder Ejecutivo se interviene en esa situación? Bueno, como interviene el Poder Ejecutivo cuando tiene que intervenir en situaciones similares, o sea, cuando una empresa los puede mandar al seguro de paro, no sé, es un tema de manejo de la empresa. Ministra, ahora en esta nueva etapa que posiblemente se plantee con esta nueva empresa, ¿qué elementos debería incorporar la firma dentro de lo que ha presentado como información para obtener la autorización ambiental para que efectivamente, bueno, la Dinama le otorgue ese permiso y se pueda firmar el contrato? Bueno, tiene que presentar respuestas satisfactorias y consistentes entre sí con la información que ha presentado hasta ahora. En definitiva es eso, ¿verdad? La Dinama lo que hace es en muchos casos chequear la consistencia de las respuestas, chequear la consistencia de las respuestas con los proyectos presentados. Si en un proyecto tú me decías que se precisaba un determinado flujo de agua y después en la evaluación del impacto social se ve que ese flujo de agua en realidad no corresponde a los números, esas son las cuestiones que chequea, por ejemplo, la Dinama. ¿Eso es lo que se dio concretamente con el caso No, de estoy poniendo un ejemplo, hay muchas preguntas, un proyecto tiene múltiples componentes, la Dinama analiza
todos los componentes que tienen impacto ambiental y chequea la consistencia o hace nuevas preguntas. Es una tarea seria, diría yo, y bueno, esas son las cosas que es de uso en el mundo, ¿verdad? ¿Cuánto va a quedar condicionado el contrato, la firma del contrato de inversión a justamente la autorización ambiental como tal? Porque eso es algo que hay distintas versiones, que de cuánto, qué peso finalmente termina teniendo, ¿no?, la autorización ambiental en que finalmente se logre la firma del contrato. Si no está la autorización ambiental, no se firma ningún contrato. Es una condición y un requisito previo. No se puede firmar un contrato a condición de que luego en un futuro la empresa consiga la autorización ambiental. No. La ley de minería de gran porte es clara en ese sentido. No, tiene que estar la autorización ambiental. Y para ir redondeando esta conversación, ministra, usted que es nueva en esa cartera, usted en el periodo anterior estaba en otra responsabilidad, en la presidencia de Antel, ¿qué análisis ha hecho de toda la controversia que el proyecto Aratirí generó? Yo veía, por ejemplo, en estas horas previas al cumplimiento de este plazo, un correo electrónico que nos llegaba de los organizadores de las campañas en contra de Aratirí, que termina diciendo: esperemos que aquellos que aún propugnan ese tipo de explotación de nuestros recursos expliquen claramente cuáles serían las consecuencias de ese tipo de explotación, que de hecho sería minería metalífera a cielo abierto. Los que impulsamos el plebiscito para la inclusión en nuestra Constitución de la prohibición de esa forma de minería, ya hemos demostrado, y nadie ha podido siquiera discutir, que esa explotación no dejaría beneficios económicos al país, no generaría desarrollo y solo crearía una limitada oferta de trabajo altamente insalubre y por un lapso de menos de 15 años, dejando grandes pasivos ambientales, como puede verificarse de la lectura del plan de cierre que fue presentado a la Dinama y que incluso está disponible en distintos sitios web. ¿Y la pregunta, Emiliano, cuál es? Claro, usted que ahora es ministra y que ahora está con este tema sobre su mesa, ¿qué importancia le da a todo este ambiente crítico que ha ido creciendo, ¿no?, en el país en los últimos años? Sí, yo creo que, bueno, primero tenemos que evaluar que la autorización ambiental no se dio y tenemos que estar tranquilos con que nuestro gobierno y el gobierno anterior han realizado con seriedad todos los procesos que conducen o no a una autorización ambiental. Eso como primera cosa. Sí. Segundo, que para este gobierno también la protección del medio ambiente es un tema fundamental. De hecho, el ministerio que me toca dirigir está promoviendo una serie de acciones, por ejemplo, alrededor de la cuenca de Salta de Lucía, que tienen que ver con proyectos de cuenca inteligente y demás, para introducir tecnología para proteger nuestros recursos naturales, y también estamos promoviendo una serie de acciones dirigidas a la producción más limpia de las industrias en general. Yo veo en la protección del medio ambiente también una oportunidad de generación de una industria medioambiental. O sea que el tema del medio ambiente para este gobierno es un tema muy importante. También lo es el desarrollo industrial, y en ese sentido creo que los recursos naturales, así como lo son el agro, recursos naturales que son base del desarrollo de una industria, deben ser base de industrias incluso más sofisticadas, los minerales también son recursos naturales y también debieran ser base de un desarrollo industrial. Nosotros tenemos que resolver, como todas las economías, la contradicción desarrollo económico, desarrollo industrial, protección del medio ambiente. Esa contradicción se resuelve haciendo las dos cosas. Entonces, yo lo que opino es que nosotros tenemos que trabajar con seriedad, como se viene haciendo. Tenemos un marco normativo que me parece que es serio y consistente. La ley de minería de gran porte incorpora conceptos de responsabilidad intergeneracional, responsabilidad del Estado hacia el futuro, la generación de un fondo intergeneracional, o sea que de explotarse recursos naturales de envergadura, minerales, no es un tema, digamos, que es una explotación de un día o dos, o que es un beneficio de un día o dos. La ley está pensada para que quede un beneficio, porque en definitiva estamos sacando algo nuestro, de todo el Uruguay, y eso tiene que generar
beneficios no solo para esta generación de uruguayos, sino para las generaciones que vendrán. Así que en ese sentido yo creo que tenemos todos los elementos para hacer las cosas bien y con seriedad. Creo que las estamos haciendo con seriedad y con responsabilidad y con la pata del desarrollo y la pata de la protección del medio ambiente, que no deben ser contradictorias. O sea que eso es lo que yo opino. Para terminar, hay una pregunta de la audiencia a propósito de minería, pero ya en otro ejemplo concreto. Le consultan sobre el estado actual del otro y por momentos único proyecto minero en explotación actualmente. Se refiere a Orosur Mining. ¿Qué grado de participación incluso tiene pensado el gobierno desde el Ministerio en este y otros proyectos, dada la coyuntura internacional que es tan adversa para la minería? Bueno, es una pregunta interesante porque la coyuntura internacional, justamente hace unos días estuve en un congreso internacional de minería en un país que es líder en estos temas, que es Australia, ¿verdad? Y ahí tuve la oportunidad de escuchar y dialogar con empresas realmente muy grandes de minería, y justamente el análisis de la variación del precio de las commodities que se ha dado en todos los minerales, en todos, yo diría que de alguna forma lo que se evaluaba ahí es que hubo una curva de variación del precio que creció, después bajó y ahora está en los niveles en que estaba hace unos años atrás. Incluso estas grandes empresas comentaban, bueno, el periodo que pasó de unos 10 años de subida y bajada del precio de los minerales fue un periodo excepcional. En realidad, decían estas empresas, ahora estamos en la normalidad. Entonces yo la evaluación que hago es cierto que el precio de las commodities ha bajado, pero también es cierto que durante 10 años tuvieron una situación excepcional, buenísima. Entonces las rentas se acumulan. Así que mi evaluación es que haremos lo posible en el marco normativo vigente para apoyar que permanezcan los puestos de trabajo, para que las empresas sigan su desarrollo, pero también entendemos que es un concepto que también se expresaba por las grandes empresas en este congreso, que es importante, es una oportunidad, y esto vale para todas las áreas de la economía, cuando el precio de las commodities resiente el andamiento de una industria, es también una oportunidad para introducir tecnología, para hacer innovación que vaya mucho más allá del recorte de costos, para acercar mucho más las empresas con la academia y plantearse objetivos muy ambiciosos. Yo vi, por ejemplo, en este congreso que una empresa enorme de minería estaba clamando por investigación científica alrededor de los temas que le impactan directamente en la productividad. Entonces, creo que el análisis no es un análisis que se pueda simplificar, y en el que estamos trabajando. Ustedes efectivamente están en contacto con esta compañía, con Orosur Mining, la que desarrolla su actividad en la zona de Minas de Corrales, en Rivera, ¿no? Sí, nosotros estamos en contacto no solo con Orosur Mining, sino con muchas empresas de todos los rubros en Uruguay, ¿verdad? Es nuestro trabajo. No, pero a propósito de estas dificultades en concreto, ¿tienen una línea de trabajo con esta empresa? Sí, tenemos. ¿Y puede llegar a conocerse alguna decisión a corto plazo? Bueno, estamos trabajando en estudiar si podemos, en algunos aspectos donde la ley lo permite, exonerar parte del canon para que la empresa no resienta la cantidad de puestos de trabajo, por ejemplo. El marco normativo es muy claro en ese sentido, y los cánones no se pueden exonerar así nomás. Tiene que cumplir determinadas condiciones el predio donde lo están haciendo, la cantidad de años que lo están haciendo, y nosotros hemos escuchado el planteo de la empresa, hemos analizado el marco normativo y hemos exonerado temporalmente
del canon en algunos predios. Y hemos conversado con la empresa que esto lo hacemos en el entendido de que va a mantener puestos de trabajo, o sea, lo hacemos para eso, ¿no? Ingeniera Carolina Cose, ministra de Industria, Energía y Minería, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Por favor, muchas gracias y a la orden.